Se acabó la espera. Estoy llegando ya a los estudios centrales de WhatsApp New York. Calentando motores. Pues baja a abrirme la puerta o tira la llave por la ventana. Te la envío con paloma mensajera, ¿vale? Ahí va. Uy, no. Palomas no, que son las ratas del aire y eso en esta ciudad es mal signo. 1, 2, 3, 4. Muy buenas a todos y bienvenidos a WhatsApp New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar, sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados, aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Emilio. Yo soy Nuria. Y estamos en nuestro segundo episodio. Nuria, vamos a ya entrar al trapo de comentar las estadísticas. Te dije que lo íbamos a petar y tenemos el escalofriante número de 50 descargas. ¿Qué te parece? Me parece brutal. La acogida que ha tenido el podcast. ¿Tú has tenido algún feedback por tu lado? Todos positivos. Todos positivos. Pues. ninguno negativo. Como Bangal. Bangal era lo contrario. Siempre positivo. Yo no, porque realmente no lo hemos promocionado. Queremos que crezca de manera orgánica, ¿no? Totalmente orgánica. Y que sea la internet quien nos Podemos descubra. decir casi que es una excusa. Mira, ¿se escucha esto o no se escucha? No se va a escuchar. Se escucha. Estoy sirviendo una cervecita aquí, ¿eh? Tras una jornada de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estos 15 días? O sea, nuestro objetivo era grabar mensualmente, pero hace 15 días escasamente de la grabación del último. Yo creo que sí, ¿no? Uf. Pues no ha pasado mucho. Básicamente ha pasado lo que vamos a contar. Bueno, estamos on fire realmente a nivel de podcast, porque si aunque no lo hemos dicho, aquí Nuria ha publicado hoy o ayer otro por la episodio noche de madrugada, ¿no? de su podcast. Por si no lo conocéis, lo voy a decir yo. Punto de Fuga, escuchadlo. Punto de Fuga, podcast de arquitectura. Y entonces, pues estamos muy metidos en el tema. Bueno, Emilio, tú también tienes el tuyo. ¿Lo publicitamos o solo publicitamos? Queda mal que lo diga yo, ¿no? Emilio también tiene su podcast que se llama Un Minuto en Nueva York. Y también, todo muy del tema. Es que no damos para más, señores. Estamos aquí metidos que no salimos de esta ratonera. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estos días? Podemos decirles que también hemos cambiado un poco el horario. O sea, que si nos escuchan un poco así de bajona es porque no estamos en fin de semana, estamos en mitad de semana. Después de nada más hemos soltado nuestros bártulos en la galera y nos hemos quitado las cadenas y nos hemos puesto aquí a grabar vamos básicamente a hablar vamos a hablar de cosas un poco lúdicas, ¿no? Lúdico-festivas de nuestro ocio del pasado fin de semana, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, ya hace 2 días. Hace 2 días y que creemos que es interesante traerlo aquí al podcast para poner en alza cosas que no son tan frecuentes a la hora de conocer Nueva York y que nosotros os queremos mostrar hoy aquí. No son turistadas. No son turistadas. Tienen cosas relacionadas con patrimonio, monumentos no muy conocidos. Pero son sitios que normalmente no puedes ver. No, desde luego que no. O sea, son hidden gems, ¿no? Muy bien. Cosas ocultas. Bueno, pues entonces yo creo que ya que hemos enseñado aquí la patita de lo que vamos a hablar, vamos a decir de lo que es. Empecemos. Vamos a empezar. Pues lo que ha pasado este fin de semana es que Open House ha llegado a Nueva York. Como cada octubre, eligen un fin de semana de octubre en el que abren todos esos edificios que normalmente no están abiertos al público o todos esos edificios que normalmente pagas. Pues durante el fin de semana lo abren y a veces hacen tours o a veces hacen actividades, workshops, sobre todo algunos de cara a los niños y tal. Este mes, octubre, realmente, aunque y esto lo hemos discutido, no tiene realmente relación directa con la Semana de la Arquitectura, que se celebra en muchos países ahora en este mes de octubre. Aquí también ha sido lo que se llama Archtober. Pues es un mes justo empezaba, ¿no? Se solapaban, creo que era el domingo, ¿no? 19
¿O el 20? Es un mes muy dado a todo esto de visitas de cosas que habitualmente no puedes visitar porque o bien son propiedades privadas, empresas, fundaciones a las que no tienes acceso, y ahora, además, con el añadido del tiempazo que estamos teniendo. Justo te iba a decir eso, que hoy ha sido ya tremendísimo, ¿no? Estamos en agosto casi. Sí, bueno, Temperatura veraniega. yo diría, bueno, aunque el calor de agosto es peor, pero toda la lluvia que hemos y tormentas que hemos tenido en verano, que no las estamos teniendo, está siendo un otoño súper seco. Pero me han dicho que lamentablemente el viernes ya ¡pum!, bajarán las temperaturas y ya nos vamos a invierno. Pues ya hemos hecho, una vez hecho nuestro comentario sobre el tiempo, Teníamos que hablar del tiempo. seguimos con Open House. Open House es una non-profit. ¿Qué es una non-profit? Que aquí se utiliza mucho. Es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, lo que os estábamos diciendo, pues abre estos edificios con programaciones especiales, pues este fin de semana en específico hacen como un festival, pero hacen también programas durante todo el año. ¿Es una cosa que solo pasa en Nueva York? No. Y de hecho, ahora creo que en Barcelona justo pasaba, no sé si es el siguiente fin de semana. O sea que los que viváis por ahí por España, enteraros de cuándo es vuestro fin de semana o cuándo está Open House ahí, porque merece mucho la pena. Y quien esté por Nueva York, que entre en la web, porque si todavía puede cazar algo, ¿no? No sé si todavía ya han cerrado el... Eran 200, estoy aquí viendo la web al mismo tiempo, 270 lugares, 3 días, es verdad, es posible que haya pasado, ¿no? O sea, imagínate, ¿tenías una wish list, una lista de todos los sitios donde querías ir a ver o no? Yo ¿O admito escogiste que no, uno que esto así me ha al azar? cogido un poco a contrapié. Si no me lo dices, no estaba muy al tanto. Estaba más en la sintonía del Archtober, buscando visitas a edificios y cosas que finalmente tampoco hice porque no me venían bien por horario. Pero de esto no, bueno, luego me lo comentaste y sí, ya vi una de las cosas de las que vamos a hablar, que era bastante fácil y rápida relativamente, y ahora las veremos, las dos cosas que... Y quizás tenías ahí un interés máximo porque habías hecho un episodio del justo del edificio. Sí, ahora lo veremos, ahora podemos hilarlo y comentar cuál es un poco toda la historia de esta sede o este pequeño edificio, bueno, no pequeño edificio, sino la pequeña visita que hicimos el domingo por la mañana. Yo por la contra tenía un listón, como soy ultra positiva, tenía una lista como si esto fuera un mes, ¿sabes? La lista de, pues no sé si tenía 20 sitios para ver. 20 sitios para ver en 3 días. No, porque muchos de ellos eran pequeñitos, no son museos, ¿sabes? Sí, bueno, de bueno, hecho fui a un museo, pero pequeñito. En una mañana te puedes ventilar Sí. 2 o 3 sin mayor problema. Pero yo creo que fui demasiado positiva. Pero bueno, me quedé como en el segundo. Ya del segundo no me moví y luego repetí. Bueno, y entonces ya por la aplicación de Open House, que, bueno, lo has dicho, que es gratuito, ¿no? Porque Todo es gratis. eso es importante aquí en Nueva York, que hay muchas cosas gratis, hay que saber buscarlas, Sí. porque si te vas al circuito tradicional turístico es muy caro, las cosas típicas, ¿no? Y estas atracciones que se abren ahora, tipo observatorios, Uf. Eso museos. deberíamos de hacer un episodio. Bueno, ahora, y esto, bueno, me desvío un poco del tema, es un poco comentario / crítica. Lo más de lo más en esta ciudad ahora es subirse a los rooftops, a los bares rooftop. Bueno, es de ahora y de toda la vida, ¿no? Bueno, Yo desde pero que llegué voy Eso tachando. ahora en todos los edificios están, bueno, que pueden, y donde el departamento de bomberos aprueba esa entrada. ocupación, se abren pues bares, restaurantes, y con unos precios nada populares, ¿no? Pero explotan pues el tema de la experiencia, el ver Las vistas, sobre la todo en ciudad. el Midtown de Manhattan y en zonas céntricas. Bueno, pues en contraposición a eso, Open House New York te ofrece poder ver cosas, por un lado, poco habituales y poco dinerito Baratito, que gastas. baratito. El dinerito nos lo gastamos luego con las cervezas. Con la comida. Entonces, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú?
No, vamos a ver, empieza tú comentando que fue nuestra segunda visita, pero yo creo que es más sustanciosa. Bueno, la mía fue la primera porque yo fui sola. Bueno, pues cuéntame, ya aprovecha y me lo cuentas. Esta fue la experiencia total que fue. Yo el sábado hice mi plan de 20 edificios, muy positiva, pensando que entre los 2 días me daría tiempo a verlo. Entonces está chulo porque en la página web de Open House hay un mapa. Entonces en el mapa pues puedes ver que por zonas, ¿no? Si te organizas más o menos puedes irte a una zona y ahí pues ver muchas cosas. Entonces yo me había apuntado cositas que estaban, pues intentaba empezar en el sur de Manhattan y llegar hasta Central Park, que está más al norte. No llegué. ¿Dónde? Me quedé en la segunda parada. Número 1 hice el Museo de los Rascacielos. El Skyscraper Museum. Que es muy chulo. La verdad es muy pequeñito, pero me pareció muy guay. Muy recomendable, y sí. En la parada número 2 le envié un mensaje a Emilio diciéndole: tenemos que hablar de esto, porque este sitio me está volando la cabeza, como dirían los jóvenes. Sí, y pones el GIF ese animado no, el emoji de la cabeza seccionada con la explosión nuclear saliendo. Exacto, sí. Entonces, ¿cuál es este sitio que me voló tanto la cabeza? Se llama West Beth. West de oeste, West Beth de, pues como si fuera el diminutivo de Elizabeth. Pero la realidad es que estos 2 nombres vienen de las calles que lo limitan, que justo está ubicado en el West Side, en el lado oeste de Manhattan. West Street, está West Street Highway. Estaba Bank, estaba Washington y Bethany o algo así. Sí. Entonces cogieron el West and Beth, porque entiendo que por ahí estaba la entrada y lo llamaban así. Es la última manzana, digamos, antes ya de llegar al Hudson Riverside Park. Al río. O sea, hasta la West Highway, la calle esta o se convierte en West Street, pues está ahí bordeando. Y de hecho, las vistas que luego pudimos disfrutar luego desde ahí, así lo testiguaba. Entonces tú imagínate, yo sábado fui sola, llego ahí, cero pretensiones, porque encima yo me lo había apuntado básicamente guiándome por la imagen que había visto en el Open House. Entonces llego allí sin pretensiones, sin saber ni de qué iba. Yo dije, pues sí, un sitio así que me parece interesante, voy a verlo, voy a conocerlo. Entonces llego y a los 5 minutos empezaba un tour. Y digo, pues me apunto al tour, ¿no? Total, estaba esperando, iba a quedar con una amiga. Digo, bueno, entre que viene o no viene, voy empezando el tour y si llega a tiempo, pues se apunta y si no, no. Entonces ya el tour te empiezan a explicar la historia. ¿Lo explicamos? Sí. Porque ahí tú también lo conoces, porque luego fuimos juntos. Sí, bueno, no estuve muy atento a la historia, pero sí que es importante que esto está al comienzo, el Meatpacking District, que está justo debajo. Hoy por hoy es sinónimo de hablar del Highline Park. Sí, justo iba a decir. Para los que no conozcáis Manhattan, el Meatpacking District, que lo pronuncia así muy bien Emilio, es el sitio que antes había muchas industria de deshuese, sí, de carnicería, procesado de carne. Y hoy justo solo ahí queda el Fulton Market ese, que le quedarán 2 telediarios al lado del Whitney, que es como un poco una mancha que hay. Uh-huh. Sí. Entonces está, si lo habéis visitado alguno de vosotros y si no, pues para que lo conozcáis, justo al final del Highline, que es este parque elevado que hay en Manhattan, que antiguamente eran unos ferrocarriles que iban elevados, y entonces cuando el ferrocarril se dejó de usar lo transformaron en un parque, y pues hace como 15 años o así está abierto al público, y justo en la parte final del Highline está el Whitney Museum, que es el que decía Emilio, y este edificio del que estamos hablando está un poquito más abajo. No es parte del Highline realmente, ¿no? Tiene parte de vías antiguas, pero no está integrado en el Highline. Mira, por ahí podemos empezar a explicar algo que es cosa número 1 que no tenía ni idea. O sea, para mí este edificio ha sido como un redescubrimiento de cosas que no tenía ni idea y que nadie americano de Nueva York de toda la vida, que tengo amigos aquí, nadie nunca me había hablado de este edificio, ni arquitectos, ni gente nativa de la ciudad. Entonces, punto número 1, que resulta que el Highline no se acababa en el Whitney Museum, que yo no lo... Sí, en mi cabeza, por algún motivo, pensaba que se acababa donde estaba la carne, ¿no? Hay más vías hacia el sur que quedan todavía. Lo que pasaba era que todas esas vías llegaban hasta la parte sur de Manhattan, que es donde estaban... Bueno, el puerto estaba pues alrededor, ¿no? Desde el Hudson River en toda la zona baja.
Pero lo que hacía este tren, que era únicamente de mercancías, que es otra novedad que yo no sabía, Sí. lo que hacía era llevar las mercancías desde debajo de los puertos hasta la parte alta, hasta Penn Station, que está como a mitad de Sí, luego lo que conectaría llaman pues, Midtown. hacia New Jersey y luego hacia arriba. Bueno, la historia del Highland es loquísima, porque yo también, según lo que leí, que antes de que construyesen lo que es esas estructuras, las vías iban a ras de calle y era aquello, unos atropellamientos, que tienen que ir unos vaqueros a caballo con Wow. banderas para que la gente se quitase. Es que estaba en Broadway, ¿no? No estaba en Broadway antes, había como un tranvía por ahí, ¿no? No, a ver, esto era por el mismo, por donde va ahora, pero a nivel de calle era loquísimo y tenían que ir unos tíos a caballo apartando a la gente Para que pudiera moverse, para que ¿no? los trenes no se llevasen por delante a... Encima, siendo de mercancías, a la gente le daba igual. Me estoy convencida, en plan. La mercancía tiene que llegar. Sí, pero... Entonces, primera sorpresa ya eso. Y sorpresa número 2, relacionada también con el tren y las mercancías, que el tren pasaba por dentro del edificio. O sea, le daba como un mordisco por uno de los lados y tenía parada en el edificio. Sí, era tal cual, paradita en cada... eran fábricas, ¿no? Todo Como eso era una zona industrial. de procesado. Exacto. Y justo el edificio este del que estamos hablando, que no es un edificio, son 12 edificios, era lo que se conocían como los laboratorios Bell, Los Bell Labs. que la verdad yo no los conocía. Sí, O sea, eso, claro, eso era en los albores estos de las comunicaciones, Bell Labs, que era, no sé exactamente, pero la compañía telefónica que era, es como si me dices Apple o Google en la tecnología. O Telefónica, ¿no? De aquellos, claro. La tecnología era lo puntero, Exacto. de aquellas. O sea, estamos hablando, no lo hemos dicho, estamos hablando como del 1898, o sea, pon que la compañía estuviera ahí del 1900. Sí, hasta 1930 y pico, 40, que estuvieron ahí, hasta que yo creo que se fueron a New Jersey a los laboratorios. La compañía Bell. se fue, pero mantuvieron el edificio, supongo que con menos carga de trabajo, y hasta el 1966 o así no se fueron, no se acabaron ya, o sea, quitaron todas las cosas que tenían. Nos ahí. contaron que ahí se habían inventado cosas, Mogollón. muchas cosas, incluso se había trabajado parte del proyecto Manhattan para la primera bomba atómica. ¿Ah, Parte sí? de la Esta parte no la investigación ahí del proyecto se había llevado a cabo. Mira, me dice aquí nota mental, el tubo de vacuum, no sé cómo traducirlo. Tubo del esto. vacío, o sea, del vacío. los- Esto es para cualquiera que haya trabajado en supermercados que envían el dinero a través de los tubos del vacío. de muchas Pues cosas. esto lo inventaron en ese edificio. Luego tenemos condensadores de micrófono, o sea, El micrófono de condensador. Lo estoy diciendo al revés No sé porque si voy- son voy estos que tenemos traduciendo. aquí, pero... Una versión muy, muy, muy temprana del televisión, de un televisor, también lo inventaron allí. Transistores también, varios inventaron allí. O sea, era como si fuera una mini Un parque laboratorio de empresarial, Edison. sí, los de Edison, y que tenemos que hablar un día de esos, que los visitamos un día, ¿no? Sí, En los laboratorios de Thomas Alva Edison. que Era están en Jersey. Era como un centro de investigación ahí y... La verdad es que me quedé choqueadísima porque al lado del sitio donde estaban cortando carne, ¿sabes? Todo era industria. Todo era industria, todo necesitaba mercancía, ¿no? Y movimiento para Sí. arriba y para abajo. No era tan aséptico como Silicon Valley. ahora. Exacto. Entonces, esta fábrica, bueno, estos laboratorios que se fueron como en el 1960, 60 y pico, en el 60 ya dijeron, nos tenemos que mudar, ¿sabes? Aquí no tenemos espacio. Entonces, la pregunta Aparte es... que la zona esa ya en los Era lo años peor, 60 claro. tenía que estar ya en mucha decadencia y aquello tenía que ser tela. Esto es lo típico que pasa en todas las ciudades, o sea, sobre todo las que tienen ciudades históricas, ¿no? Que en los centros, sobre todo en la parte de los puertos, tal, cuando esa presencia del puerto pierde un poco Sí. peso, se vuelve el sitio donde hay más prostitución, Sí, todo ¿no? coincide. Criminología. Coincide con la decadencia de la zona portuaria del Hudson. Se construye JFK, por lo cual ya no llegan barcos o no tantos barcos con emigrantes. Todo va decayendo. Pues lo que pasó cuando el edificio se quedó vacío es que tuvieron esta maravillosa idea, que era un poco como pionera,
porque es el primer edificio en toda Latinoamérica y el primero de Estados Unidos que se dedicaba a residencia para artistas, que incluye el concepto, que también podemos hablar de esto, el concepto que hay aquí, que es el live and work, que es el sitio donde tú tienes el estudio, puedes trabajar y vivir en un mismo espacio. Una comunidad para artistas. Exacto. Entonces, el tema es que este edificio no eran viviendas, o sea, la base eran planta libre, ¿no? Un espacio muy abierto, pues para tener fábricas. Todos los techos son de bóveda de cerámica, Como o sea, la muy mayoría típico de los edificios en los que trabajamos en esta ciudad, por ejemplo, donde trabajo yo, era el Garment District, que eran fábricas textiles, ¿no? Y ahora pues todo es oficinas. Pues esto igual sería plantas de laboratorios y ahora lo convierten. Para mí la diferencia básica de esto es que no era solo un edificio. O sea, es que eran 12 edificios, o sea, había de todos los tamaños un poco, de diferentes alturas, unos con chimeneas porque necesitaban quemar cosas, ¿no? Pero luego ya se quedaron en desuso. Unos con la parada del tren, bueno, de mercancías, pero bueno, como sabes, perforados por el tren. Eran como muchas tipologías diferentes. No es la típica fábrica que la bóvila, ¿sabes? Por ejemplo, que podemos tener nosotros en la cabeza, que es un edificio con planta libre enorme. Estos eran varios edificios, todo de volúmenes diferentes. Entonces, deciden fundar este proyecto para reconvertirlo, reutilizar, reusar este espacio industrial. La idea que fue del gobierno federal, del Estado, no sabemos. Nos dijeron el gobierno y ahí queda eso. Lo que dijeron es que había una fundación, que era la Fundación Kaplan, que puso dinero. Entonces es un poco el que pone dinero y tiene los recursos, ¿no? Como tiene... Pues es un poco el que dijo, no, aquí tenemos que hacer esto. Entonces, lo interesante fue, sobre todo para nosotros, que conocemos al arquitecto, es que hicieron una... ¿Qué año es ¿En qué año fue esta reconversión o la intervención de la... O sea, yo creo que la intervención fue como del 1966 o así hasta el 70, que es cuando ya empiezan a vivir ahí. Entonces, pon que necesitaran 4 años, o desde el 60 al 70, 10 años, como ya empiezan a pensar en esto porque la fábrica se está vaciando, igual del 66 al 70 lo empiezan a construir. Y el arquitecto que decide que tiene que hacer la reforma, la reutilización de este espacio, no es nada más ni nada menos que Richard Mayer, o Mayer, depende de cómo lo quieras pronunciar, que no sé si, para los que no lo conozcan, es un arquitecto que ganó un premio Pritzker, que es como si fueran los Oscars de la arquitectura. Sí, ¿cuál sería su obra así referente? Bueno, tú ya sé que vas a tirar hacia casa. Obviamente. Y vas a decir el siguiente edificio. Rellene aquí en la línea de puntos. No sé, tiene muchísimas. Lo que pasa es que el tío este es el típico que hace todos los edificios blanquitos. Sí, bueno, dilo, que para dar una referencia, referencia visual, ¿no? Para que la gente... El MACBA de Barcelona, por ejemplo... Es muy reconocible, sí. Es pues diseño de Richard Mayer, pero... Y todavía vive el buen hombre, yo creo, ¿no? Sí, pero estamos hablando ya de un maduro Richard Mayer. Ya, claro, en este momento era un pimpín. O sea, estaba nuevecito, ¿no? Todavía no había... ni siquiera se había dado cuenta de lo duro que es la vida del arquitecto. Sí. Y le encargan, pues, darle una vuelta a esto. Le encargan, mira, tenemos estos 12 edificios aquí, pero necesitamos que lo conviertas en viviendas para artistas. Y él, ¿cómo? Entonces yo me lo imagino tal cual, porque luego ya como aprendimos cómo son los pisos, yo me lo imagino buscando en libros, se le cayó uno por encima, el de Le Corbusier, de la Unité de Habitación, que no sé si lo conocéis, pero es un edificio muy conocido de este arquitecto que se llama Le Corbusier. Y entonces el tío decidió hacer este tipo de rehabilitación o de reuso, que son viviendas en dúplex, que se van organizando. ¿Eran todas duplex, pero también las había había algunos sencillas, que eran estudios, porque obviamente pues necesitaban darle opciones a todos los tipos de unidad familiar. En viviendas. ¿Cuántos vecinos había? 1000 ahora, por lo menos, ¿no? Ahora hay como 384. 300. Que son bastantes, o sea, si lo piensas. Pero es que está cubriendo un bloque. Bueno, el equivalente a un bloque del West Side. ¿Y dónde está el bloque? No sé si lo hemos dicho. ¿Dónde está esto? Esto es prácticamente el West Village
sí. que es casi la zona más cara más exclusiva de sí. Manhattan hoy por bueno, pues su ¿Qué arquitectura. referencias podemos dar? Pues que ahí vive Sarah Jessica exacto. Parker. O vivía, no sé si vivía. Justo iba a decir eso. La vi un par de veces por ahí, pero supongo que sí. Una de las protagonistas, la protagonista Todo rubia de todo Sex and the nuestro City. rollo aquí cultural se ha hundido Para nada. en A mí cero me parece coma un icono. con nuestras y su grandes marido, referencias. bueno, Matthew Broderick, y su marido sí. que es Matthew Broderick, que también he es una visto. eminencia. Juegos de guerra, película, Juegos de guerra ahí, referencia ochentera. Ahí. Nos hemos venido arriba, nada de abajo, todo arriba. Pues sí, arriba. el West Village, que es... Hoy te vas un domingo, un sábado, y no entras a ningún sitio a comer sin reserva para encima... Menos nosotros que hay... No, pero nosotros no Hicimos vamos comida. a los sitios más trendy. Y hicimos comida caribeña de las 4 de la tarde. Nosotros vamos a sitios menos trendy. Pero no entras en ningún sitio porque, bueno, está muy en boga y es bonito, ¿no? Vamos. Pues aquí se ubica este complejo de viviendas donde viven artistas. Nosotros llegamos y tuvimos un guía que era un artista residente, ¿no? Quería hablar de esto. Quería hablar un poco de... O sea, vosotros imaginaos la situación, ¿no? Barrio malo. O sea... Malo entonces. Malo entonces. Ahora buenísimo, pero en ese momento no, imagínate. ¿Qué hacemos con este barrio que... aquí es donde va la gente a conseguir droga, ¿no? Que hay prostitución y tal. ¿Qué hacemos? ¿A quién invitamos en este edificio? ¿Quién va a querer venir? Entonces, bueno, llegaron a la conclusión de los artistas y ahora, ¿cómo elegimos a los artistas? ¿No? O sea, ¿quién cubre el currículum? Entonces, yo creo que en ese momento quizás no había tanta limitación o la gente como que decía, yo pues creo que nadie va a querer vivir ahí. Entonces les tuvieron que atraer mucho con el precio, porque debía de ser súper barato entonces. Cuando hoy... Bueno, vivir ahí es carísimo. No nos dijeron cuánto pagaban. Lo he estado buscando porque no podía. Has estado ahí en las No podía aplicaciones aguantar buscando ahí los alquileres de cuánto pagan. El sábado estuve hablando con una mujer, una de las residentes que lleva ahí desde el 1970. Y la mujer me dijo, lo que pasó es que cuando empezamos o sea, cuando nos mudamos, tuvimos que pagar. O sea, aquí existe el concepto de los co-op. O sea, que la traducción sería como cooperativas, pero no es bien una cooperativa como el concepto que tenemos nosotros, sino que son básicamente tú compras como si fueran casi acciones, ¿no? De un edificio. Tú compras acciones de un edificio, entonces lo que ellos tuvieron que hacer en ese momento cuando entraron a vivir al edificio es básicamente pues pagar X, 15.000, creo que me dijo $15.000. Era pasta entonces. Era pasta entonces, pero no tenías que pagar al momento, ¿eh? Y con eso conseguías, pues, digamos, como unos square footage, o sea, unos metros cuadrados de espacio en ese edificio que tú sin podías saber utilizar. todavía qué piso te tocaba. Sin saber dónde. La mujer esta me dijo que se había cambiado varias veces. Y luego me dijo, hombre, porque es que estaban en el West Side. El West Side es donde ahora está el río, donde comentábamos que está el río Hudson, pero también hay una vía rápida dentro de la ciudad, una autopista, que es bastante ruidosa. Una carretera con ruido, sí. Una calle, es una calle. Entonces, como el edificio, aunque sí que se ha ido adaptando, la reforma que hizo Richard Meyer fue básicamente de conseguir poner particiones para que pudiera vivir la gente, o sea, poder hacerlo habitable para personas, pero no cambió las ventanas, ¿sabes? Para que la acústica fuera maravillosa. Bueno, en el patio interior sé que estuvimos, puso esos balconcitos que son semicirculares. Eso me pareció súper interesante. Eso firma, me pareció muy brillante, pero muy firma, poco útil. Supongo que en verano pasaré a tomar un poco el aire, pero sí, dentro de un Estos patio... balcones lo que nos explicaron fue básicamente, claro, hablando de la reforma, ¿no?, que tuvo que hacer el arquitecto para conseguir esto, pues hizo estas particiones, hizo dúplex, que es lo que os estábamos comentando. Bueno, algunos de los apartamentos son dúplex en uno de los edificios. Entonces lo que hacía es que tienes un corredor por el que entras a unos apartamentos, pero la planta de arriba y la de abajo, como los apartamentos son dúplex, no tienes pasillo. Entonces solo hay pasillos en la planta sexta, en la novena, en la tercera,
pero todas las de en medio no, porque son habitables. El que esto concepto es de la unité de habitación de Le Corbusier. Corbusier, para si queréis echarle un vistazo a la sección de ese edificio con color. Total. Entonces, dentro de estas reformas que tuvo que hacer o ingenios que se tuvo que inventar para poder meter viviendas ahí, estaba lo que comentabas tú de estos balcones, que era, vale, ahora yo he conseguido en un edificio industrial hacer las particiones y dividirlo más o menos como si fuera un Tetris para meter las habitaciones. Pero ¿cómo se va la gente en caso de emergencia? ¿Cómo evacúan? Sí, bueno, eso ya... Entonces, la idea genia esta, que yo no sé si funciona o no funciona, deberíamos preguntarlo más, son unos balcones circulares que, imaginaros que el diámetro del balcón coge 2 ventanas de pisos diferentes. De manera que la intención es que, como esos pisos son dúplex, la gente tiene que ir saliendo al balcón, entrando al piso del vecino, bajando por la escalera del dúplex. Cosas que hoy por hoy están porque están ahí, lo que se dice en inglés que son grandfathered. Exacto, que lo recuperas porque todavía como existe. Ya está, si no... se aprobó en su día todo el tema de los fire escape, es el tema de las escaleras estas de incendios que hoy en día son del todo ilegal, pero están ahí porque en su día se aprobaron y hoy en el edificio no pueden decir diseñan que lo que así. estaba aprobado ya no está aprobado. Y entonces, pues, bueno, en general el edificio, hombre, se le nota sus añitos, ¿no? O sea, el valor que tiene esa comunidad es, por una parte, la gente que vive ahí, que muchos, bueno, todos son artistas de distintas ramas del arte, música, pintura, y que, bueno, llegamos a visitar algún apartamento. No. Yo visité 2 apartamentos el sábado. Y el domingo todo lo que vimos fueron estudios. Porque hay un edificio específico que ¿algo solo que son destacar estudios. de los apartamentos en sí? ¿O? Uno, eran enormes, Claro, las enormes. alturas de piso, pues, pero no solo por la altura, de escala industrial. El que claro. yo vi, el acceso es muy pequeñito, pero luego, claro, tienes todo el ancho del edificio. Tienes ventilación cruzada porque tienes ventana al lado y lado. Estamos hablando de un edificio que era manufacturing, o sea, manufacturero, que es una escala siempre mayor, ¿no?, que la residencial, por lo menos hoy por hoy. Y... Otra cosa para destacar de los apartamentos estos es, pues yo estuve en 2, más luego la gente que conocimos cuando estuvimos en los estudios. ¿Podemos hacer una aproximación de cuál era la media de edad? Nos acabo porque lo he mirado, ¿eh? O sea, he mirado cuál es la edad media. No quiero ni... Bueno, sí. 60% de los habitantes son mayores de 60. 30% son mayores de 70. Lo que implica que solo un 10% están por debajo de 60. Bueno, porque la cosa luego se mueve a las siguientes generaciones, que también era una pregunta que salía muy en el tour que hicimos con nuestro guía, que era un chico argentino, músico, que ¿te acuerdas del nombre? Sí, y tenía Grammy. Sí, que un destacado músico que tocaba el bajo, ¿no? Tocaba el contrabajo y era compositor también. Sí, y era un ¿qué más? Compositor argentino. ¿Cómo dices que se llamaba nuestro guía? Se llamaba Pedro Giraudo. Es un compositor y músico argentino que ha ganado un premio Grammy. Y nos estaba ya haciendo el tour, ¿sabes? Sí, nosotros... Nada, necesitamos guías que ganen Grammys, Oscars. A ver, muy agradecidas, cosas así. pero muy agradecidas. Pues sí, era una de las preguntas típicas, ya al hilo de la edad. ¿Qué pasa cuando, pues, un inquilino fallece? ¿Puede dejarle a sus descendientes el alquiler? Porque es un alquiler de piso, ¿no? Pues sí, parece que sí. Eso era lo que... Ahora es un alquiler, porque en ese momento tú comprabas el piso y ya está. O sea, esa era tu aportación. Pero hubo un momento que, claro, el edificio se fue degradando, nadie hacía... los edificios se fueron degradando, nadie hacía nada. Entonces hubo como un cambio de fundaciones y creo que es desde el 2012, ahora se ha vuelto rent stabilized, lo que llaman aquí... sí, una renta que sube alquiler un estabilizado. Porcentaje máximo cada año. Y nos hablaban también mucho, pues, de la gran lista de espera, ¿no? Primero tienes que ser artista en uno de los campos
hablamos de música, poesía, pintura, alguna de estas. A ver, ellos decían que era para todo tipo de artistas, pero yo pregunté y le pregunté, ¿qué consideras tu artista? Porque Yo tuve- preguntaba, el guía nos preguntó, ¿sois artistas? Y yo, a ver, ¿qué consideras tu artista? Depende, ¿sabes? Yo tuve un pensamiento muy estúpido cuando la visita, cuando dijo eso todo tipo, pensé en la breakdancer de los Juegos Olímpicos. Tuve ese pensamiento absurdo ahí de ¿Contaría? ¿contarías puntos? si te pongo? Pero justamente es que quería hablar de esto porque, por un lado, tengo la sensación de que en 1960 y pico, cuando decidieron quién iba a vivir, la barra era un poco barra libre, ¿sabes? Buah, imagínate. El primero que venga, el primero que se atreva con un cuchillo entre los dientes. Primeros años 70 en el Village de Nueva York, que era Claro, zona de guerra. ¿te acuerdas lo que nos explicó, no? La mujer esta, conocimos a una mujer que era impresora, se Hacía dedicaba grabados y a hacer grabados y trabajar con material impreso, ¿no? Con imprentas. Y ella nos explicaba, nos decía que el tema del Highland le parecía de lo más aburrido del mundo y que lo divertido eran los 70. Claro, y con vivir ahí. cuchilladas a diestro y y siniestro. literalmente nos dijo, que en la parte, o sea, por la parte sur del edificio estaba como un tipo cárcel. Sí, como... una cárcel de la ciudad, un correccional. Exacto, había un Eso correccional y entonces, claro, pues ahí a la que iban y venían eran todos delincuentes. Luego estaban encima, en la parte norte del edificio, tenían todos los carniceros que ella decía que salían con su batita blanca llena de sangre a fumarse sus cigarrillos fuera de la fábrica, ¿sabes? Cuando podían. Era aquí un cuadro. Habló de trade sex, de Imagínate. pues prostitución, drogas, bueno, Nueva habló de York, todo. primeros años 70. Pero lo decía como si eso fuera lo divertido, Eso claro. era guay. Supongo que desde la visión artística, ¿no? Le encontraba... Lo de ahora son todo Instagramers, TikTokers. No sé si la gente estaría tan dispuesta. Son ahí una ralea mucho peor. Entonces, Todavía. esto, claro, pues es lo que te decía. En 1960 y pico yo creo que fue, pues mira, el que quiera que pase hasta que llegamos al cupo. Ahora, pues supongo que habrá habido muertes, sobre todo que en el tema del COVID. Entonces, en 2019 volvieron a abrir la lista de Porque espera. hay una lista de miles de personas que se apuntan, una lista de Muchísimas. espera. La lista solo abrió por 2 meses y en 2 meses hubo 14.000 aplicaciones. O sea, una locura. Una locura. Y el chico este justo, nuestro guía Pedro, entró en 2020. O sea que fue justo... Porque también les evalúan, ¿no? En función de su relevancia artística. Es que para mí Dejo esa es la parte que yo digo ahora que me yo parece entender. un poquito... O sea que ya... Pues, no sé si nosotros entraríamos en el cupo Hombre, de artistas, ¿sabes? Si vas con un Grammy debajo del brazo... Seguro supongo- que entras. Pero entonces, si vas con un gramo... O sea, un gramo no, un Grammy. Si vas con un Grammy debajo del brazo, ¿necesitas vivir en ese scio que Hombre, tiene, yo que no tiene sé el mucho, alquiler pero estabilizado? supongo que hay Grammys y Grammys, ¿no? No sé, el Grammy que gana Julio Iglesias, o que ganaba, con el Grammy latino de mejor orquesta sinfónica, no lo sé. Pero Bueno, el sitio nos fascinó. O a mí personalmente me fascinó. La gente me pareció encantadora. yo lo miraba con un poquito de reticencia cuando veía algunas cosas en cuanto a seguridad estructural Bueno, y de seguridad, incendios. deberíamos de hacer un tour más privado con ellos como para... Yo ahí para comentarles un par de cosas. fruncía el ceño a veces. Lo que hemos explicado de las terrazas, tú imagínate estos septuagenarios o octogenarios Ah, esto- diciéndoles, no, que si hay un incendio tienes que salir, entrar, subir, bajar. Porque no, las cosas generalmente no pasa nada. Dejémoslo ahí. Toquemos madera. Generalmente no pasa nada. Y que ¿Quién vive ahí? Podemos hablar había algunos personajes. Yo ¿Quién no ha conocía vivido? muchos, pero Mira, bueno, yo conozco a uno que ya me ganó, que es Vin Diesel. Los padres de Ah, Vin bueno, Diesel pero- viven ahí. Vin De los Diesel. seguidores de Triple X, sí, eso Fast and Furious. generó preguntas en el grupo, pero el de no sé, alguien dijo Fast and Furious. Claro, es ¿Pero el es prota. él? Bueno, es el prota y el productor, ¿eh? Pues Pues ahí- la familia vivía ahí, todos eran artistas también. O sea, él es fíjate. hijo nacido de Westbeth. Ahí le tienes. Está el hijo de Robert De Niro. Ujú. Ojo, cuidado. Ah, vive ahí.
Vive ahí. Por cierto que solo mencionar que Robert De Niro ha abierto unos estudios que tenemos que ir a, si se puede, visitarlos o colarnos o en... ¿Dónde? Creo que en Astoria. Y además diseñados por ¿Nuestro amigo quién? Big. Bjarke Ingels Group. Okay. Quizás estaría bien poder hablar algún día del tema de la producción audiovisual aquí en Nueva York. Sí, porque es cierto que es algo que es muy importante, es importante. O sea, dentro del país, especialmente. Y aquí yo tengo muchos vecinos que trabajan en esa industria, en distintos niveles. Por algún motivo, en mi cabeza, como que desde fuera de Estados Unidos se siente más como que todo viene de Hollywood, o sea, como que viene de se hace California. Mucho aquí. No, ya. Pero digo, como que la gente tiene ese concepto que todo pasa en California y no, hay esta polaridad, ¿no? De este-oeste. Y cada vez más se produce más aquí, a nivel televisión sobre todo. ¿Te digo algún más famoso? Sí, ¿Algún famoso más? Este no sé si lo vas a conocer. Merce Cunningham. Yo tienen en la entrada del edificio como un cuadro de honor, ¿no? De todos los residentes, ellos se ponen su foto ahí. Pero esos son todos los músicos. Ah, solo músicos. Esos eran solo músicos de jazz, o sea, imagínate. De jazz. A mí me parece, o sea, para mí me pareció un paraíso. Yo el domingo fue casi para aplicar. O sea, las rentas no te lo he dicho, te digo cuánto cuestan. No, eso es interesante porque eso es algo que nadie preguntaba, pero yo lo he googleado, todo el mundo actual, tenía en su cabeza cuánto, qué alquiler puedes pagar ahí porque para poner un poco la raya, no sé, ahí en el West Village, un apartamento normal, el apartamento estándar de una habitación, que es lo más estándar aquí, que puede costar 5.000 pavos mínimo y no es... Uf, me parece muy mínimo, ¿eh? No, yo creo que sí, sin ser ninguna maravilla. ¿Un estudio te refieres? No, un apartamento puede por ese precio, sin ser ninguna maravilla, algo muy, muy, muy normalito. Es lo que te puede costar. Máximo. Por tus investigaciones, ¿qué Según mi resultados investigación, no es actual, pero en 2012... ¿Cómo? En 2012 costaba la renta entre $1.000 y 2.300 el de 3 habitaciones. Claro, es que eso es ya... 2012, robo. O sea, han pasado 12 años. 12 años, bueno, aunque sí, aplica la inflación, no sé, en 12 años, ¿qué inflación se puede aplicar? ¿Qué factor de actualización podemos...? Pongamos que sea el doble, llevémoslo al doble, todavía es ridículo. Y no creo que haya llegado al doble. No sé, tío. Pero vamos, estoy esperando a ver cuándo se abre la lista de aplicación. Sí, hay que apuntarse. Yo creo que no entro en el cupo, por algún motivo. Otra cosa que visitamos, los talleres, ¿no? Los talleres, ¿era un edificio, era un bloque específico o eran las plantas bajas de los edificios? Hay un edificio en específico que son solo estudios, que es, yo creo que el edificio más bajito y el que está ubicado más cerca del río y de la calle ruidosa. Y eran 2 o 3 niveles, ¿no? Solo estudios. Pues Nos explicaron que no se podían alquilar, los estudios se tienen que pagar y no se podían alquilar a gente que no fuera de la comunidad. Es todo muy ahí cerrado. Visitamos un par de ellos, el pintor, un pintor hiperrealista que nos gustó mucho, seguidor de Antonio López. Nos encantó, hacía unos cuadros, pues parecían fotografías. Un artista hacía grabados. Yo es que no entiendo esas técnicas. Había uno que era muy grande, que era como multiusos, que era el que tenía las imprentas y tal. Luego vimos que ahí estaba el estudio del fotógrafo que hizo pero ese era en otro edificio. Hizo fotos a John Lennon, la típica foto de Lennon con la camiseta de New York City. Sí, pues ese edificio, o sea, el edificio de los estudios solo tenía estudios y los tienes que alquilar y tienes, pues nada, estudios muy pequeñitos si no quieres pagar mucho. Y había algunos, vimos que los estaban compartiendo incluso los pequeñitos porque al parecer están ultra cotizados. Tan cotizados que la lista de espera para el estudio estaba en 15 años, ¿no? La lista de espera para el apartamento, ¿sabéis en cuánto está? 25, o sea, es como imposible. Es para ser previsor. Y de lo que estabas hablando tú, eso es otro edificio, que es el edificio más alto, que tiene 12 plantas, que ahí es donde hay más oficinas. Entonces, una de las oficinas,
que es como de executive offices, lo llaman como, o sea, oficinas de ejecutivas, por así decirlo. Es donde el que decías tú, el fotógrafo, que se llama Bob Gruen, que tenía la oficina allí, en la planta 12ª. Y en la planta superior de uno de los edificios que subimos hay una compañía de danza que tiene ahí su sede. Sí. Su sede. Este es el que te estaba diciendo antes de famosito, que es el Mercer. El tío este era uno de los coreógrafos más importantes de Nueva York. Yo estaba perdidísimo porque yo no conocía a nadie casi. Del mundo artístico, tío. Pues el día de antes yo fui con mi amiga que es bailarina. Claro. Entonces ella ya me puso al día de todo esto. Y yo, vale, yo también estaba pescando. El introductory course. No me enteraba de nada. Pues un rooftop guapísimo con unas vistas flipantes. Entonces de Cunningham Uptown tenía ahí su estudio, que es Downtown. súper chulo, con unas ventanas enormes y encima por encima de todas las townhouses, que es lo que hay alrededor de esa zona. Y cuando se murió, lo que pasó es que la nueva estrellita, entre comillas, de Nueva York, que es una mujer, Martha Graham, o Graham, ¿no? Como lo llaman aquí, pues puso el estudio ahí, pero ya nos estaban diciendo que igual se iba. Pues sí, toda una comunidad de artistas. El edificio en sí, pues ya os digo, el valor es pues el de sus residentes, la historia. No tiene, se le puede dar una vueltecita al edificio. Está muy hecho polvo. Pero sabes que forma parte del patrimonio histórico, porque como tiene tanta riqueza, digamos, cultural, hubo un momento que escribió un mogollón de cartas para pedir que fuera patrimonio y entró a ser patrimonio. Porque como dices tú, a nivel de edificio tampoco es que tenga nada del otro mundo, ¿no? Pero sí, pero como concepto, te imagínate, es el primer edificio de este tipo. Yo ahí veo, o sea, de cara al futuro, que va a haber un poco ahí la típica tensión que hay en un edificio en esta parte de la ciudad, las presiones en cuanto a cuánto va a sobrevivir esto siendo una comunidad, y no en un momento dado van a decidir vender y ahí se abra un complejo de apartamentos de lujo. Eso ya no nos mencionaron nada de eso, pero yo veo ese conflicto viniendo en el futuro. Y no sé, ¿qué más? También había una tienda de pop-up shops, como tiendecitas. Lo que hacen comprar. Como... Yo creo que por el ambiente este tan artístico tienen diferentes, digamos, equipamientos comunitarios. Entonces, por ejemplo, había una galería de arte que la tienen ahí en planta baja dando a uno de los patios interiores, que yo entiendo que eso sí que lo abrirán de vez en cuando. Tenían un espacio comunitario para eventos que se puede alquilar, y ese sí que se lo alquilan a gente de fuera. Y luego lo que estabas diciendo tú, pues como era fin de semana, tenían este mercadillo hippie, ¿no? Casi lo podíamos definir. Sí. De artesanía que hacen ellos. Y en el basement, en el sótano, estaban vendiendo arte, que una mujer el sábado me dijo a unos precios que me parecen como muy ridículos. Yeah. Hombre, si te vas... Estamos en una zona, y ya si nos vamos un poco más adentro al Soho, son todo galerías de arte, pero claro, todo está a unos niveles ya de económicos disparados que... Sí. Y esto todavía conservaba un poco así ese aire un poco más bohemio, menos comercializado, ¿no? Que puede tener todo el rollo que hay de las galerías de arte, que hay muchísimas. Te puedes, también hablando de recomendaciones, Nueva York, te puedes y gratis visitar galerías de arte. Por la cara entras, nadie te va a decir nada mientras entres normal, y a ver, hay cosas a la venta, no tienes que comprar nada y puedes ver cosas, algunas te gustarán, otras no, pero cosas súper curiosas, pero claro, a unos precios que no al alcance de todos, de todo el mundo, obviamente, de todos los mortales. Pues bueno, no sé, nos estamos dejando algo de esta... Esta fue una de las visitas que hicimos. Claro, tío, es que se nos hemos hablado de una. Para cerrar este tema podemos decir que como edificio ha sido y es un edificio muy pionero en cuanto al concepto de crear estas viviendas híbridas, y que ahora de una manera natural están transicionando en unas viviendas casi de adultos. Porque obviamente toda la gente se está jubilando. Y luego que por otro lado, a nivel cultural y social, también fue muy pionero en muchas de las acciones que se tomaron dentro de la comunidad. Como por ejemplo, pues creo que tuvieron la primera comunidad de sinagoga LGTBI, por ejemplo.
o la primera organización de mujeres femeninas de no sé cuánto. Entonces, pues se nota el ambiente ¿no? Y a mí lo que me pareció más interesante de todo el proyecto es pensar en las posibilidades de la gente que ha crecido ahí, como por ejemplo Vin Diesel. Vin Diesel ahí dijo, yo tengo que salir de aquí por patas en un coche. La guía del primer día que estuve, del sábado, me dijo que tenía una anécdota especial con Vin Diesel. ¿Te la cuento o no te la cuento? No, claro. Estamos aquí para eso. Se quedó encerrada. Ella llevaba viviendo, pues creció allí, ¿no? Se quedó encerrada en el ascensor con Vin Diesel, porque los ascensores funcionan como funcionan. Y 2 personas más. Bajó como 4 pies, como, no sé, 3 metros por debajo de la altura del suelo donde tenía que salir. Descompensado se quedó. Llamaron. Oye, que nos hemos quedado encerrados, ¿qué hacemos? Bueno, pues acabo de llamar a los bomberos y me dicen que van a tardar 2 horas en llegar. Y que Vin Diesel dijo, no way, o sea, con algún taquillo de por medio, ¿no? O sea, ni de broma me voy a quedar aquí 2 horas. Que puso sus dedos por la rendija de la puerta entre el marco del elevador y no sé qué, con todos sus músculos que ella tenía. Abrió la puerta y ayudó uno por uno a subir a cada una de las personas. Fue su primer rescate como superhéroe. Qué cosas. Bueno, luego después de esto nos fuimos a ingerir bebidas alcohólicas para superar la experiencia. Y a tomar un lunch. Pero antes habíamos ido a otro sitio. Habíamos ido a otra de las visitas programadas dentro de Open House New York. No era, un poco el número 32 de la Sexta Avenida o Avenida de las Américas, Avenue of the Americas, que es el edificio AT&T Long Lines. Yo creo que si habéis estado en Nueva York y habéis pasado por ahí, no pasa desapercibido porque es una especie de mole de ladrillo. Es un edificio, tiene un volumen especial. Es un edificio Art Deco de 1929, del que os he hablado en mi podcast, Un Minuto Nueva York, obra de la firma Walker, Gemelli, Borges, Gemelli and Walker, en ese podcast que contaba. Pero bueno, no fuimos a visitar todo el edificio, sino simplemente el lobby de entrada, que es un landmark o una... ¿Qué traducción hacemos de landmark? ¿Hito? No, es un espacio protegido, ¿no? Una obra protegida. Sí, que cuenta con mosaicos de la artista o mosaiquista. ¿Ceramista, quizás? Artista de mosaicos, Hildred y aquí viene otra pronunciación, Meyer. Os hablaba de esta artista en ese podcast que mencionaba antes por haber sido una colaboradora habitual de Ralph Walker en muchos de sus edificios, y os mencionaremos algunos de los otros edificios que estoy seguro que se va a convertir en uno de los puntos importantes a visitar en Nueva York a partir del próximo año, pero a ese llegaremos después. Vale. Bueno, este edificio era el edificio AT&T Long Lines, que era básicamente oficinas y centralitas. Es que parece que estemos hoy como muy centrados en todo el tema de Research and Development, de investigación y desarrollo, sobre todo en temas de tecnología, ¿no? Porque el otro era el Bell Laboratory y este era el de telefonía. AT&T, que era... Bueno, de aquellas no se llamaba AT&T, o sí, no sé si era AT&T o la New York Telephone Company, pero este edificio, pues que es una mole de ladrillo, pero con detalles Art Deco, tanto en el ladrillo, una portada dorada, pues la típica decoración y arquitectura Art Deco, y entras a un lobby donde en los techos pues ahí encontramos la obra del artista o diseñados por esta artista, Hildred Meyer, que nos contaron un poco su historia, ¿no? Sus propias descendientes. Una de ellas, su nieta, ¿no? Era la que estaba ahí explicando. La nieta es la que nos hizo justo el tour.
Y, O formaba parte del tour. y la historia de Hildred Mayer encaja muy bien con la historia, el espacio, o sea, el marco temporal en el que vivía, ¿no? De un poco una mujer independiente que llevaba artista por un lado, pero también businesswoman, que llevaba un negocio, trabajaba dentro del mundo de la... Estamos hablando de los años 20. Los locos años 20, los Roaring Twenties, que como alguna vez yo siempre y he leído, fue una época de transformación cultural brutal en general todo, pero especialmente en Estados Unidos, ¿no? Las nuevas ideas. Y Hildred Mayer, siendo pues un artista, no sé, nos dijo que estudió en la escuela de arte, pero se dedicó a hacer mosaicos, ¿no? Y aquí, estudió en diferentes escuelas de arte, por lo que nos dijeron, ¿no? Había estudiado aquí, pero también en Europa. en Florencia había estado, Sí. creo. Pues, Seguro que era de una familia con recursos y luego tenemos ahí una coletilla, un cotilleo interno ahí. que descubriremos en unos minutos. Pues este edificio, el AT&T en Long Lines, este edificio realmente se construyó en el año 28-29, pero no fue hasta 1932 cuando decidieron darle una vuelta al lobby. Entonces le encargan al taller de Hildred Mayer decorarlo con una serie de mosaicos que representan o que vayan a representar lo que es la compañía AT&T. Estamos en una época en la que, si hoy estamos hablando de tecnología, no sé, la IA... Como el cambio más bestia no es la, Claro. la inteligencia artificial, en ese momento el cambio más bestia era que acababan de tirar un canal que conectaba América con Europa. Se estaban cableando realmente en serio para comunicación por voz los continentes, y la compañía AT&T estaba muy metida en eso. Entonces, en estos mosaicos lo que trata de representar es la unión de los distintos continentes a través de esas líneas doradas, ¿no? Esos que eran los cables de comunicación. Un poco muy el rollo Art Deco de las decoraciones, de cosas brillantes. Si bien este mosaico se construyó ya en plena depresión, el dinero debía estar un poco ya escasito. Recordemos para los que no lo conozcan, ¿no? El crack de 1929. Claro, esto es de 1932. Entonces, aunque sí, venga, vamos a decorar, pero hay que mirar aquí el dólar, no debía estar la cosa 100% muy bollante, y entonces, bueno, se combina un poco lo que es el mosaico, las teselas de vidrio, con también lo que es directamente... no sé, estucado con pintura, ¿no? O sea, esto es algo que en los mosaicos que ella había hecho en otros edificios con anterioridad no lo hacía, porque era simplemente pues un mosaico. O sea, todo estaba cubierto por teselas cerámicas. Sí, cerámicas o de vidrio. En este caso, lo que hizo, por lo que estaba diciendo Emilio, quizás por el tema económico, ¿no? que le cortaron el presupuesto, fue ok, ¿no quieres hacerlo de esa manera porque va a costar mucho dinero? Pues yo te hago también algo parecido a un mosaico, pero simplemente la silueta. Lo llamaban como mosaico silhouette, ¿no? Sí. Y entonces todo este lobby, los techos del lobby están llenos, pues las figuras principales son estas alegorías a los distintos continentes, ¿no? Bueno, pero explica la parte Claro. Que no está escrita en ningún sitio, la que nos contaron de cuál era el primer diseño que presentó. Sí, el primer diseño era básicamente, o sea, vosotros imaginaros, el sitio, esto es en momento de guerras, crack económico, Estados Unidos está sin dinero, o sea, fue pues la época de hambruna, ¿no? Casi toda la parte de después del 1929. Y como había mucha gente, o sea, muchos de los hombres estaban trabajando, las mujeres estaban cogiendo independencia, y si habéis visto Las chicas del cable, este edificio era ese estilo, sí, que era como telefónicas. la primera vez en la que las mujeres tenían la opción de tener independencia, tener un trabajo independiente, ¿no? Que no estuviera vinculado de alguna manera directa a un cargo de un hombre. Sí, era un poco el signo de los años 20 también. Entonces ella dijo, mujer independiente, sí, con hijos pero sin marido. Que eso era una historia que pasaron ahí por no quisieron ahondar en las realidades emocionales de ella. Pero lo que hizo ella, la primera propuesta que hizo fue pues yo tengo que representar el día a día de estas mujeres en el mosaico. Entonces como que era muy de las mujeres. Nos enseñó un borrador, ¿no? Nos enseñó un borrador. El boceto, ¿no? El cartón. Sí.
Que lo estaba intentando encontrar online, pero yo creo que lo tienen ellos en sus archivos privados y no sé si no lo he podido encontrar online. Bueno, el caso es que los de la compañía AT&T dijo, mira, aquí todo muy bien, estamos aquí muy modernos. Pero me rebajas el nivel de feminismo aquí. Estamos con el teléfono aquí a tope, la tecnología, pero esto tiene que quedar más corporativo. Y se me va del presupuesto. Se me va del presupuesto y tiene que quedar más corporativo. Entonces, a mí lo de el tema mujeres me lo va rebajando. El tema central de estos mosaicos hechos en el techo son básicamente los continentes en los que se representa por un lado a Norteamérica y Sudamérica como dos mujeres, ¿no?, que están unidas por cables, ¿no?, están sujetando cables, ¿no?, que les comunican. Y luego pues hay alegorías a otros continentes, como Australia con el canguro. Todo muy convencional. Salió ahí la gente es que se hace preguntas, porque en el de Australia sale así, sale el canguro y luego salía como una mujer como... Campesina, ¿no? Campesina con trigo. Y no sé quién dijo, ¿en Australia trigo? Pues, no sé, pues habría de todo, ¿no? Digo trigo, yo, de algo tendrían que vivir. O está prohibido el trigo en Australia. Las típicas preguntas. Luego estaba por ser África estaba o a África no llegaba al teléfono. ¿Cuál era la alegoría? Egipto. Estaba Egipto. Estaba muy representado tipo Egipto. Yo no me quedé con África. Y luego estaba Asia, pues con una pagoda, el tigre de Bengala, cosas así. Realmente era todo muy pues era lo que normativo. Se sabía, era lo que se sabía. Sí. De ahí, África, Egipto, Asia, una pagoda. En Europa, la Basílica de San Pedro. Era lo que había. Y así pues se entrelazan, se comunica y todo el nexo de unión entre estas alegorías a los continentes son los cables. Además existía en la entrada y como un gran mosaico pues, de mapamundi en el que la gracia era que nos explicaban que en el medio hay un barquito en medio del Atlántico y ahí salían las ideas. Es el Titanic. Es el Titanic, se está hundiendo. Es el Titanic hundiéndose ahí. No, es un barque cablero que está tirando cable por el Atlántico. Que de eso iba la historia, ¿no? Como para... no ha recibido el memo, ¿no? Claro, porque por eso se llama el edificio AT&T Long Lines, porque gestionaba en sus centralitas las comunicaciones de larga distancia entre Estados Unidos y los continentes. Y... ¿Podemos explicar un poco más la figura central, que realmente es la más grande? Obviamente esto los americanos lo hacen muy bien, no lo de ponerse a ellos los... Claro, hombre. Como la figura principal. Y bueno, y al fin y al cabo, pues esto es Nueva York, ¿sabes? O sea, quiero decir que el edificio no estaba ubicado en África, estaba ubicado aquí. No, esto era Nueva York. Pero la figura era central... el centro del mundo. Claro, lo que estabas diciendo tú es, había dos mujeres representando América del norte y del Sudamérica. sur. Una, la América del norte tenía al halcón. No, el águila calva. La figura que aparece, el animal que aparece en la bandera de Estados Unidos. Bueno, no la bandera, en el escudo. El escudo, sí. Y la otra, en la de Sudamérica, tenía al cóndor. El cóndor. Pero nuestra querida artista no se iba a quedar tranquila sin haber puesto la representación pura y dura de esas mujeres que iban a mover los cables para que cada uno pudiera tener sus llamadas. Y ahí le añadió un guiño que yo no sé si se enteraron o no se enteraron los que firmaron el primer sketch, ¿no? o el sketch final, porque lo que hice es que a una de las mujeres le puso un zapatito con tacón como guiño a esas mujeres que no pudo hacer. Un detalle estilístico que quedaba bien ahí. Y así, es una visita que en 20 minutos lo has visto, ¿no? Sí, te pero luego nos quedamos un poquito hablando con la familia. Estuvimos hablando un poco con la familia, porque es una fundación que familiar para mantener pues la memoria de esta mujer. Y nos estuvieron hablando pues de otras, que tenemos aquí el folleto, de otras obras que se pueden visitar. Una de ellas, pues y sin tener que entrar, el Radio City Hall. Y en la Sexta Avenida hay unos medallones que son también de Gilded Meyer, la iglesia de San Bartolomeu, dentro de la catedral de St. Patrick's, en la Quinta Avenida también hay una capilla que también tiene sus mosaicos. Luego, su obra principal es el Capitolio Estatal de Nebraska, ¿no? Nos habían dicho... Es que yo realmente no conocía a esta artista, o sea, que todo para mí, este fin de semana ha sido como un descubrimiento de todo.
El Capitolio Pero el Estatal que de decían Nebraska. que era muy llamativo, o sea, muy importante aquí, porque es como muy... Pues Ahí, todo debe ser mosaico. Esa es la que os decía que iba a ser uno de los puntos principales a visitar en Nueva York. Yo creo que a partir de la próxima primavera, que es cuando abre, que es la Sala Roja, la Red Room, en el número 1 de Wall Street. En One Wall Street, esto estamos hablando del edificio que era conocido, se llamaba el Irving Trust. Es también de Ralph Walker, era uno de esos rascacielos para los bancos que se hizo en los años 20 y que ahora se ha reconvertido en apartamentos de lujo, todas las plantas superiores y el gran espacio que era la sala ¿Cuándo nos banca. dijeron? 2025, ¿no? Que estaría abierto, dijeron. O sea, el año que Se viene. abre ahora porque se ha declarado como landmark esta pasada semana, pero el espacio va a funcionar como un local retail, que viene una tienda francesa, Printemps, yo no la conozco, es una tienda de moda francesa, yo creo, que bueno, que tiene que manejar viruta para poder alquilar. Para poderse ahí, precisamente, porque en esa zona y en ese edificio. Buscad, si podéis hacer una búsqueda, buscad The Red Room, One Wall Street. Estamos hablando de un espacio, pues... de La habitación roja, ¿no? Vamos a hacer Sí. la traducción. La habitación roja del un muro, de la calle un muro. No, de One Street. Wall Street, yo creo que podemos dejarlo sin traducir. Pues toda una sala recubierta por mosaico que va cambiando como en especie de gradiente de su parte baja a su parte alta, en unos rojos y naranjas súper vivos, que es flipante. Y eso era una sala de operaciones bancarias, un banco. El Irving Trust era un banco. Y eso ahora va a ser pues una tienda de lujo, vamos, pero no Entonces, sé 2025, visita asegurada. si te dejan. Sí, sí, nos Porque, dejan entonces. Sí, pues, sí, pero a pero ver, seguramente nos harán enseñar la tarjeta de crédito. Tienes que enseñar ¿va? la tarjeta de crédito, a ver, puede gastarse aquí o no. Pero yo creo que va a ser... es un espacio que me apetece mucho visitar. A mí también, a mí también. Y es... Aquí en Nueva York es la obra cumbre de Hildred Meyer en cuanto al arte del mosaico, el mural, el mosaico. Y eso será... Bueno, si algún día podemos verlo, podemos hablar de ello. Ujú. Y el domingo también, cuando estuvimos aquí visitando el mosaico, hablamos con la nieta, que se llama también igual, Hildred Meyer. Bueno, no sé si Meyer, la Sí. verdad, pero Hildred sí, de nombre. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando llevábamos, pues no sé, 10 minutos sólidos hablando en inglés? Y de repente suelta el... ¡Ay, es que adoro España! Y nosotros, ¡ay, sí, yo ahí! ¡Ah, pues yo soy española! Pues la mujer hablaba español. Moraleja, no habléis español. No, al contrario, al contrario. Resulta que... No en habléis diciendo, o sea, no, maledicencias. sí. Porque... No te pienses que no te van a entender, porque quien menos te lo esperas te va a entender. La mujer hablaba un español bastante decente, un castellano bastante decente, porque al parecer parte de su familia está relacionado con la duquesa de Alba. Es que estuvimos ahí muy cerca ahí Muy cerca de la realeza. Estuvimos ahí como en un plan muy elevado este fin de semana. O sea, acostumbrados a estar ahí bebiendo cervezas por ahí. Estuvimos como muy intelectuales, viendo comunidades artísticas, luego esto que es unas maravillas artísticas y arquitectónicas, y que yo no sé si fuera de Open House se va a poder entrar habitualmente a estos edificios. Son edificios, Es una oportunidad única, la verdad. entonces hay que aprovecharlo. Sí, hay que aprovecharlo y hay que apoyar a Open House, porque, bueno, nosotros lo apoyamos. Yo personalmente lo apoyo de muchas maneras diferentes, colaborando con ellos, pero cualquiera que tenga opción, hay gente que puede hacer de voluntario, ¿sabes? Si os va el rollo del voluntariado, podéis ir ahí y ser de los que ayudan en el proceso de abrir los edificios. Y si visitáis Nueva York, si echar un vistazo antes, si cuadra por estas fechas de octubre, y siempre puedes sacarte alguna, pues ya os decía, hay como 270 sitios. Algunos son más normalitos, otros más eso. Yo me quedé con ganas de todos los 18 otros. Y no hay que sacar entradas online ni nada, es solo presentar. Había algunos sitios, que había uno que es el que te dije que a mí me hubiera gustado ir, la Sugar Factory, la que está en Williamsburg, que tenías que pedir hora porque obviamente la gente sabe que se llena. Y ese en concreto es un... Pero claro, es que ya estamos... Como un roof, mira, justo que tú estamos decías. ya en un sitio, la Domino Sugar Factory en Domino Park, que quien nos esté escuchando seguro que ha oído hablar de ello. O no. No, es que es
de las últimas cosas que han abierto, entonces, pleno Williamsburg, en el waterfront de Williamsburg. Sí, ahí seguramente. Pero el sitio es un sitio de eventos privado, o sea, tienes que alquilarlo para poder ir a verlo, normalmente no está abierto al público. Entonces, claro, o vas en estos días o nunca lo puedes ver, bueno, a no ser que te toque ahí una reunión, ¿no? Pero es como muy... Tengas un evento, sí, casualidad. Y vayas ahí. Bueno, pues estas son las cosas así que se puede hacer fuera de las cosas normales en Nueva York. Vamos a tomarnos un descansito, un trago a esto y ya contamos las últimas cositas del podcast, ¿vale? Ah, venga, vale. Bien, pues yo te quiero contar un par de cosas o noticias. Una de ellas es una visita que hice, también medio cultural, medio histórica, medio pasar el rato, que fue una conferencia que fui a Cooper Union, que también hay que contar qué es Cooper Union, que es una, digamos, una institución cultural, universidad. ¿Es la universidad pública, entre comillas? Bueno, no es pública, es privada, pero tiene los mejores cursos para gente que es muy capacitada, que tiene grandes capacidades, tiene el mejor acceso a una educación de nivel. Sí. Y siempre ha sido... sin coste para aquellos que son admitidos, porque sí, fue fundada por este mecenas o filántropo Peter Cooper, que era un millonario de estos de la época esta de los... como... Andrew Carnegie y todos, y Rockefeller, y el tío tenía pues esa inquietud de dar formación. Entonces Cooper Union es un mini campus, ¿no?, que hay por Astor Place, también por el está en medio de la Lower ciudad. East Side, ¿no? Donde, bueno, aparte de los cursos que tienen, que bueno, yo conozco gente que ha hecho su educación o toda o parte de ella la ha cursado y en Cooper Union son enseñanzas artísticas, arquitectura, no sé si también ciencias tienen, o ciencias sociales o humanidades, no lo sé, no estoy seguro, pero bueno, tienen también un programa de actividades y conferencias y es muy interesante también, de mucha calidad, y que siempre trae, porque se nota que tienen recursos, traen a gente importante, o sea, claro. Por ejemplo, Barack Obama ha estado ahí. Estaba ahí. ¡Pum! Ha estado, y nosotros hemos ido a conferencias de arquitectura sí, bastante guapas, ahí de gente muy relevante ahí, y yo de vez en cuando miro a ver la programación y generalmente por las tardes, a muchos días entre semana. Este era un viernes y una conferencia que se llamaba Reshaping the Statue of Liberty, o sea, dando nueva forma a la Estatua de la Libertad, que era una conferencia que organizaba el Tenement Museum, que es el museo este de pues, los tenements, que tampoco sé muy bien cómo traducir, porque eran estas... Son las típicas casas... de hacinamiento, ¿no? Sí. Donde vivían los inmigrantes recién desembarcados, ahí se metían, era donde podían vivir, aquí en el Lower East Side de Manhattan, y pues hay un museo también que se puede visitar que ilustra esa época de la historia. Pues organizaba esta conferencia que hablaba de cómo ha cambiado dentro de lo que es la iconografía o la conciencia popular, el significado de la Estatua de la Libertad. Uf, porque esa es buena, ¿eh? Y yo tampoco no había caído en esa reflexión hasta que, bueno, los distintos miembros del panel que hablaban, pues había un periodista y escritor que ha hecho un libro que estaba en la lista de los más del New York Times, se llamaba Clint, no sé qué, bueno, un escritor afroamericano que, bueno, enlaza con lo que él venía a contar, a la percepción, y luego dos historiadores. Bueno, nos contaban, nosotros tenemos la idea que ha estado instalada muchas veces, la Estatua de la Libertad está ahí, pues en el New York Harbor, ahí en la entrada, ¿no? En todos los barcos que entran bajo el Verrazano al New York Harbor, y la Estatua de la Libertad te recibe, ¿no? Como emigrante, ¿no? Era la forma de entrar. Hacemos una explicación muy básica de Nueva York a nivel geográfico para la gente que no tiene ni idea. O sea, Nueva York, básicamente Manhattan, la isla de Manhattan es una isla, o sea, está ubicada entre un río y un sucedáneo de río. Es un estrecho. El Atlántico que sube, creando este espacio de marea-mar, lo llaman. Sí, es una zona donde la marea sube o baja. Que tú accedes desde el mar abierto bajo el Verrazano Bridge entre Brooklyn y Staten Island, y luego ya entras y
está por un lado el East River, que es un estrecho, ¿no? Y luego Entonces, el río. dentro de esta zona que es de río y En agua Harbour acuífera, hay varias islitas. Entonces, en una de esas islas no está en Manhattan la Estatua de la Libertad, está No, en es- una isla aislada. Liberty Island. Está Liberty Island, Ellis Ellis Island, Island. Governors. Bueno, pues se supone que la Estatua de la Libertad recibía a los inmigrantes. Era un icono muy ahí. bestia. Pero, Bueno, es. Y eso es esa es la acepción que se ha instalado, pues digamos, en los últimos 100 años. Pero nos contaban, ya empezando con el origen de la Estatua de la Libertad, que es un regalo que hizo Francia a Estados Unidos, pero nos decían que no el gobierno francés, o sea, en el rollo de la Estatua de la Libertad no participaron ni el gobierno de Francia O sea, fue privado. ni el gobierno de Estados Unidos. No pusieron, bueno, no sé si pusieron, pero que fue una iniciativa totalmente popular. Pero popular de que Ay, sí, Sí, esto sí, lo he fue visto yo en el museo. una- Que pidieron en el Una periódico que dieran cuestación donación. populares, Sí, o sea, sí, sí, tanto en Francia, el objetivo era, bueno, la afinidad que tenía Francia con Estados Unidos, pues por haber sido, digamos, los aliados de los revolucionarios, ¿no? Contra el enemigo común de Inglaterra. Y entonces, al abolirse la esclavitud en Estados Unidos, que fue algunos años después que en Francia, este grupo de franceses, no me acuerdo del nombre del señor que promovió toda la idea, pero la idea, o sea, estaban tan contentos porque habían seguido, digamos, el mismo camino que se había hecho en Francia. Entonces, el regalo de la Estatua de la Libertad es para celebrar el fin de la esclavitud. Wow. No tiene que ver con la inmigración, nos contaba. Entonces, este escritor nos contaba que él, un chico bastante joven, ¿no? No sé, tendría como mucho 40 años, 40 y algo años, y nos contaba cómo él, para escribir este libro, que viajó por... Era un libro pues sobre los derechos civiles, ¿no? Y todo eso. Y viajó pues por el sur, pero tenía un capítulo de Nueva York y decía que él, poca gente sabe, porque no lo ves, que es que la Estatua de la Libertad tiene a los pies unas cadenas rotas. Sí, sí. Y que eso, si no estás en un helicóptero, no lo ves. Porque solo se ve en un lado, creo. Porque está como medio cubierto por el manto que lleva la estatua, porque nos enseñaron bocetos que habían hecho los franceses para la estatua, y en uno de ellos se ve, en uno de los bocetos, en vez de llevar las tablas que lleva la estatua en una mano y otra lleva la antorcha, lleva como unos grilletes rotos. Pero esa idea luego se descartó por poner las tablas y la antorcha. Y los grilletes... ¿Has estado en el museo o no? Porque en el museo de Ellis No, Island, pero hay un museo nuevo que han hecho a los pies de la estatua Sí. ahora, ¿no? Con esa nueva visión. en el museo ahí o sea, van... No, ahora te iba a preguntar por el museo, porque yo no he estado, yo llevo, hace que no voy, yo he ido 2 veces. 6 o 7 años que no voy, entonces eso es más moderno, entonces te preguntaré. Pero bueno, salían las imágenes esas. Una parecía Cleopatra. La habían tipificado como si... Bueno, ejemplificado como si fuera de estilo de Cleopatra. ¿Sabes? Como muy así... Pues esa era la idea que los franceses cuando hicieron, o sea, contaban las anécdotas de que sí, los franceses recaudaron el dinero y primero construyeron lo que era la mano con la antorcha y la mandaron a Estados Unidos y estuvo expuesta en Filadelfia, en una feria mundial que hubo en Filadelfia, y estuvo aquí en Nueva York, en el Madison Square Park, expuesta a la mano, con gran éxito de público. Lo trajeron como un poco como una cosa promocional. Oye, mira lo que están haciendo los franceses, porque el trato era: nosotros os mandamos la estatua, pero vosotros tenéis que construir el pedestal. El pedestal también y hubo todo, bastante y todo con dilema. Y todo, como os digo, aquí los gobiernos no estaban, ni el de Francia ni el de Estados Unidos iban a poner un duro. Entonces, tuvo tanto éxito, o sea, mandaron la mano con la antorcha pues para decirle: oye, creo que vamos Que lo en estamos serio, haciendo, ¿no? poneros las pilas aquí. Y se la volvieron a llevar a Francia. E incluso hay fotos de la estatua montada en Francia, pero sin pedestal. Y está como en medio de unas chozas, de un barrio ahí de chozas ahí en suburbio, en Francia. La montaron y vale, está hecha. Desmontadla y la metéis en cajas y la mandáis para Estados Unidos.
Y entonces, en Estados Unidos estaban aquí intentando recaudar el dinero y no lo conseguían, tenían la mitad, no sé qué, hasta que vino el tío William Hearst, el del periódico. el editor de periódicos, esto que me ese acordaba tío porque lo vi en el museo. te financiaba una estatua como que te montaba una guerra en Cuba. Sí, o sea, valía para todo. Y ese puso el dinero que faltaba, porque, bueno, también le valía Bueno, no lo puso, lo anunció en el periódico. Es Puso un verdad, anuncio. puso anuncio que la gente que pusiera el dinero que pudiera, que iba... No, la recompensa era... O sea, era el tío que inventó el crowdfunding y el... Exacto. ¿Cómo se llama lo que hay Sí, ahora sí, en el YouTube? crowdfunding. El Patreon. Ah, O sea, lo mismo dijeron, de, dame $1. Dame $1 y sacar en el periódico una lista de todo aquel de toda la gente que ha me ha puesto dado dinero. Y todo el mundo ahí, yo necesito que Y estar la ahí gente en el periódico. puso ahí, pues no sé, lo que pudiera cada uno. Céntimos, ¿no? Y así se financió lo que era el pedestal. Entonces ya los otros trajeron la estatua y construyeron el pedestal. Eso fue la primera idea, pero entonces en la idea del... Es que no me acuerdo el nombre del francés. Podía buscarlo aquí, el nombre del francés que movió toda la idea. Frédéric Augustin Bartholdi. Ese fue el artista, ¿no? Pero fue el encargado de diseñar la estatua de la el tío el promotor de la idea, digamos, el de la idea. Edouard René. No sé. Suena. Edouard René suena de bien. La Boulle propuso la construcción de la estatua sería ese. para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos y la amistad entre Francia y Estados Unidos. Esa es la versión oficial, pero estos nos contaban que realmente era por el tema de la esclavitud y por eso metieron eso. Entonces, eso quedó ahí, la estatua puesta. Ese significado se perdió. O sea, fue cuando ya empezaron los movimientos nativistas. Sabemos que hasta 1965 la inmigración a Estados Unidos estuvo muy limitada. Incluso, o sea, a finales del siglo XX, del siglo XIX, hubo las grandes migraciones desde el este de Europa, sur de Europa, que es básicamente Italia, Irlanda, Escandinavia. Esos fueron los grandes movimientos migratorios. Entonces, en los años 20 se promulgaron leyes que limitaron y establecieron unos cupos muy estrictos para esa inmigración, porque había por nacionalidad, ¿no? Por nacionalidad y porque, como pasa siempre, estos un poco como estamos viendo ahora también, los nativistas, ¿no? En algunos casos la prohibición fue total, por ejemplo, para los chinos, ¿no? Que habían construido... De hecho, sigue. Que habían construido... O sea, en la Green Lottery, o sea, en la lotería ahora de la es por Green más Card, motivos hay más zonas que no políticos. entran. O sea, no sé, ¿sabes? El rollito de la Green Card Lottery es básicamente cualquier persona tiene derecho a vivir en Estados Unidos dependiendo de su nacionalidad. Porque lo que intenta esa lotería es equilibrar, digamos, las nacionalidades que viven en el país. Entonces, como pakistaníes hay muchos, chinos hay muchos, sí, pero están fuera de la... De aquellas era directamente un tema racial. Totalmente sin ningún ambaje. Eso en los años 20. Entonces, el significado de la estatua nos enseñaban ilustraciones que, o sea, varió completamente. O sea, se convirtió en un elemento nacionalista. Incluso nos entraban ilustraciones en que se veía la Estatua de la Libertad como sacudiéndose gente de los mantos que venía en barcos desde Europa. O sea, cosas súper grotescas, pero que reflejaban eso, la idea esa del ¿no? El nativismo, no sé cómo llaman, la discriminación. Eso no cambió hasta los años, o sea, nos hablaban de que entre los años 20 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración a Estados Unidos fue bajísima. Por esas leyes. Hasta la mitad. Hasta el final, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, sí. Hasta que en el año 65 la ley esta es famosa, ¿no? Del presidente Lyndon B. Johnson, pues ya se abrió mucho más a muchos países y bueno, pues es un poco en lo que estamos ahora. Y entonces, y hay un discurso dio en no sé si con motivo del 50 aniversario de la estatua, en los años 30,
un discurso de Franklin Delano Roosevelt ahí en Liberty Island que hablaba de eso. Habló un poco de los emigrantes que llegaban a América, pero que no era la idea esa de la Estatua de la Libertad. Y fue luego cuando ese carácter se adoptó para la Estatua de la Libertad, volvió a ser como un elemento de bienvenida, no tanto como un elemento me imagino, yo cuando estuve en los museos nacionalista. O sea, el recorrido que te hacen es, pasas por diferentes islas, ¿no? En una que era donde la gente llegaba, el otro es donde está la estatua y está el museo, y yo me intentaba poner en la situación de venir después de no sé cuántos días de viaje desde Europa y que lo primero que vieras cuando ya estás llegando a Nueva York fuera la Estatua de la Libertad. Es que nadie te lo tiene que imponer. Esa imagen se le quedaría grabada a cualquier persona que viniera como inmigrante, ¿sabes? Ahí donde se decidía tu destino, ¿sabes? Si te quedabas o te ibas. Es bienvenida, ¿no? Juez y parte, casi. Pues esa fue un poco la línea. Bueno, estoy hablando de una conferencia que dura hora y media, como sí, son cosas ligeritas, ¿no? Porque no empiezan como a las 6 de la tarde y a las 8 eso tiene que cerrar. Ya está, y claro, todo el mundo para su casa, a la calle y a otra cosa. Pero son muy interesantes y aprendes estas cositas que, bueno, son cosas que tienes un poco, que das por hecho, que son ideas que están ahí establecidas, pero que pues 2, 3 académicos había una historiadora, otro profesor y el chico que era escritor, que también lo ponía desde su punto de vista. Y eso fue otra de las cositas hechas aquí. Por último, esto es WhatsApp New York y aquí en la semana que viene es el Maratón de Nueva York. Igual hay algún escuchante que se lo está preparando y que va a desembarcar. Es loquísimo. No es tan sencillo, ¿eh? No, pero es loquísimo la cantidad de aviones que llegan en el maratón, la subida de población que se nota en la ciudad esos días. Obviamente. Porque si en el maratón corren como 50.000 corredores, yo creo que por lo menos la mitad son de afuera del país. ¿Conoces a alguien que haya corrido? Bueno, yo sí que conozco. Yo sí. Iba a decir, yo no conozco a nadie, no, pero sí que gente conozco. De aquí, de afuera. Y lo que ocurre, yo me fijé mucho el año pasado, es que te viene el que va a correr o los que van a correr y la familia ya aprovecha para echarse el fin de semana. Claro, sí. Entonces se nota un aumento de población ese fin de semana. ¿Esto qué es, el siguiente? No, es justo antes de Thanksgiving, ¿o qué? El 3 de noviembre, ¿no? Es en dos semanas. No os voy a hablar del maratón, sino de estas cosas que hay aledañas al maratón, que es una de estas tradiciones un poco alegales, que era que el maratón, bueno, es un recorrido largo, ¿no? Como todo maratón, empieza en Staten Island y bueno, pasa a Brooklyn, Manhattan. Pues la noche antes van ya cerrando el recorrido los coches para tenerlo preparado. Yo creo que la salida, la primera oleada es como a las 8 o 9 de la mañana y ya pues la noche anterior está ya acordonado todo el recorrido. ¿Qué ocurría? Pues como hay gente para todo, pues había una especie de tradición de ciclistas que esa noche se lo recorrían. No sé si se iban hasta Staten Island, porque ahí tienes que cruzar el puente y eso debe estar más controlado por la policía del estado. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta tradición alegal? El pre-race joyride. Pues se dedican a la madrugada anterior, cogían sus bicis y se hacían el recorrido tan panchos ahí, en claro. mitad de tiempo, ¿no? O sea, debe ser, tampoco es muy largo. No, pero claro, se lo hacían para, claro, te haces un recorrido de 20 y pico, 30 kilómetros sin ningún coche y al parecer este año ya han dicho que el club organizador del maratón, que hacía un poco el New York Road Runners, que son los organizadores, se hacían un poco los locos ante esta tradición, pero es como todo. Te lo vas dejando y al final se te monta ahí la vuelta ciclista con 400 tíos haciendo esto. Si lo hacen 10 una noche, pues no pasa nada, es la broma. La broma, pero ja, ¿no? Y hoy en día que cualquier cosa de estas que tiene, pues el primero que haya hecho un Instagram o un TikTok de esto, al día siguiente hay ya 400 o 4.000. Sí, yo lo quiero hacer el año que viene y
Y entonces han dicho que nada, que eso no se puede hacer, que van a avisar a la policía, que al que pillen ahí le va a caer el puro y que Pero lo que no saben es que Nueva York es la ciudad de las ilegalidades. O sea que aunque le cierren una calle encontrarán la manera de hacerlo. No, pero se tendrán que ir por otro lado, no el recorrido del maratón, porque la gracia era hacerte el recorrido ese libre de coches, perfectamente acordonado. Tiene gracia. Yo hace tiempo tuve como alguna experiencia saliendo por la noche con algún grupo de ciclistas nocturnos. Era divertido, pero claro, hay gente que es un poco temeraria. Tío, iba a decir, es que depende de la zona, ¿no? Igual hay, o sea, no porque vaya a pasar nada, sino por el tema de los conductores, que hay zonas que la gente, y más todavía más de noche, ¿no? Como que... Los conductores y los peatones, todos Sí, son, pero de noche, o sea... todos son peligrosos. Bueno, pues esta era la pequeña noticia, la anécdota. O sea, esto está bien saberlo para preparar motores para de aquí a 2 semanas empezar a ponernos el maillot negro Yo no llego, de yo no llevo delincuentes. Para hacerlo de las bicis. Joder, yo creo que ya hablamos en la sala de bicis, ya dimos una conferencia sobre bicis. Esta vez hemos hecho solo esta pequeña referencia. Bueno, señores, pues joder, yo creo que ya por el segundo podcast yo creo que está bien, ¿no? Ya hemos hablado de un tema cultural, ¿no? Un poco denso. No siempre va a ser así, ¿no? No era tan denso, porque ha sido denso, ¿no? Bueno, hemos hablado de una cosa que yo creo que es poco conocida y que nos ha llamado la atención. Hombre, el Open House y luego estos son eventos, ¿no? Las últimas cositas son eventos que las vives estando aquí como residente, ¿no? Si vienes de turista es más complicado verlo, a no ser que tengas a alguien que te diga Son cosas medio ilegales que yo no aconsejo hacer, porque yo tampoco, te puede salir bien o te puedes buscar no me dejes a mí como la mala. un problema si te descuidas. Muy bien, pues para ir cerrando el podcast de hoy, nada más que no tenemos feedback, ¿no? En el podcast, nadie nos ha escrito. Miramos aquí social media, vamos a hacer un repaso. Va a repasar en directo las redes. A ver cuántos mensajes hemos recibido. Son todos míos. No hay mensajes. Bueno, pues por si acaso alguien quiere mandar un mensaje, recordaros el email whatsappnewyorkpodcast@gmail.com. En Instagram somos el usuario WhatsApp New York Podcast y en Twitter WhatsApp NY Pod, por si queréis dejarnos algún comentario o alguna sugerencia. Yo creo que con esto vamos ya. ¿Nos despedimos? Sí, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar? Ya lo hemos dado todo. Me he quedado seca. Hemos soltado tanta cultura aquí que ya no nos queda más. Gracias por escuchar. Y nos vemos el mes que viene. El mes que viene. Si no, nos da antes o después. Vamos a ver cómo. No, el mes que viene. El mes que viene, vale. No decimos fechas. Adiós. Buena semanita. Bye, bye. 1